ahí, según la norma internacional o el estándar, dice, es aquella obligación contraída por la entidad, puede ser a corto plazo o a largo plazo, del cual debes reconocer formalmente, ya, debe ser a valor presente, eso te dice. Debe ser con una calidad incluso de la deuda. ¿Qué tipo de deuda es? Te dice, ¿no? Entonces el pasivo representa deudas y obligaciones, sí, con el que la empresa financia sus actividades. ¿Qué te dije? ¿Qué te lo explico aquí? ¿Qué hace la contabilidad? Hoy en día es un sistema, pero ¿de qué se trata? Aplica métodos, políticas, procedimientos. Ah, muy bien, pero ¿qué hace? Capta, así como el banco, ¿no? Financia, origen, fuente de recursos, se da la vuelta e invierte, es decir, coloca, como el banco, ¿no? Pero no coloca, no presta, sino será en activo corriente, en pasivo corriente. O sea, en otras palabras, si te das cuenta, me presto de Juanito Pérez 100 pesos hoy día, ¿dónde voy a aplicar? Ah, en mi heladería, perfecto. Entonces, hoy día mismo debo vender. Pero ha amanecido mal, está medio nublado. No sé, pues ahí en mi estrategia. Iré a buscar algún lugar donde haya sol, no sé, pues, ¿qué haré? Pero hoy ya no me puedo dar el lujo de perder. Eso es, pues, eso, ¿no? Origen, aplicación, fuente, uso, fuente, uso. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Esos registros, ese movimiento. Entonces, no es solamente hechos. Hechos, ¿qué tipo de hechos? Cualquier hecho, pues, ¿no? Ustedes mismos se compran una pastilla, es un hecho económico. Claro, estás sacando dinero y estás comprando una pastilla. Has pagado tu pasaje, es un hecho. Ahora, ¿qué hace la contabilidad? Eso tiene que, justamente tiene que procesar esa información. Bien. Entonces, por eso dice financia para su actividad. Puede ser deudas, obligaciones con la empresa, o sea, con las que una empresa financia su actividad y sirve para pagar su activo. Ahí están las respuestas de lo que les dije críticamente. Lo peor que harían las empresas es prestarse para gastar. Y el anterior gobierno ya estaba hasta cansado yo de escuchar, no me he prestado yo para pagar sueldos, para pagar aguinaldos, decía, ¿no?, el expresidente. Y ya estaba trillado su discurso. Eso es. El pasivo es uno de los tres elementos más importantes patrimoniales. Cuando te digan, te estoy preguntando de qué está compuesto el patrimonio. Señor, el patrimonio es todo lo que está en el balance, todo lo que tiene la empresa, todo lo que ha contraído como obligación corto y largo plazo y todo lo que ha aportado. En realidad, todo es el patrimonio. Eso es. Al patrimonio neto, todo lo que tengo menos lo que debo, y ese es el patrimonio neto. El pasivo es uno de los tres elementos patrimoniales del balance de situación junto al activo y el patrimonio neto. Eso te está explicando. La fórmula para el cálculo es la siguiente: todo lo que debo es igual a lo que tengo menos mi patrimonio neto. Eso es. Esa es la ecuación del pasivo. Dependiendo si una deuda es a largo plazo o es a corto plazo, se dividen en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Entonces sabemos que tiene que esto, ¿no es cierto?, tiene que justamente formalizarse mediante una prueba documental, un contrato verbal, pero tiene que estar vinculado a la operación que realiza la empresa. Ahora yo les pregunto, pónganse en el lugar del fiscalizador. Cuando te dice intereses, ¿pero por qué? Es que le debo a una señora X. Pero un ratito, ¿quién es ella? Le debo. ¿Pero de qué le debes? Es que tenía que comer. No, a mí no me interesa si mueres o vives. Eso no nos interesa. Aquí me interesa el negocio. ¿No es cierto? El negocio. Eso es. Entonces, ¿quién es el malo? Vuelvo a preguntar, ¿impuestos es malo? Está haciendo su trabajo y tal vez mal está haciendo. Tendría que revisarte con lupa en qué estás gastando con tu empresa. ¿Sí? Mi jefa me decía, aquí está, yo soy tu jefe, estoy ordenando. Entonces, para sus hijos, sus recreaciones, todo quería vaciar ahí. Antes había el mercado SAT. Lo que conoces ahora en la mente de Octubre del Fidalga era SAT. Entonces, de ahí, para sus perros compraba tremendas alimentos. Ahora, antes no había mucho balanceado, porque es carne fresca se le daba. Entonces era 2.000, 3.000, y todo quería que entre al crédito fiscal. Impuesto Nacional le ha llegado una multa tremenda y me ha alegrado. ¿Por qué? Porque es correcto. ¿Cómo pueden mezclar para alimentarse? ¿Qué tiene que ver con la empresa constructora? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, las cuentas del pasivo debería estar vinculado con la objetividad misma de la empresa.
Es decir, la razón de ser del negocio. Si yo tengo tiendita de electrodomésticos o de celulares, lo que compro, póliza o factura de la Justus, eso me sirve. Servicios básicos, por supuesto. Pago de sueldo, sí. Publicidad de mi tiendita, sí. Alquiler. Pero no entra otros, ¿no? Y ahora, esa es la razón del SIAT, el sistema integrado de la administración tributaria en tiempo real detecta, ¿no es cierto? Ahora, ya poquitos somos los que estamos emitiendo a pulso. Ya la mayoría, incluso los profesionales, ya no, ¿para qué? Una factura al mes, 2 hasta 5, no, preferible es virtual. Entonces, eso ya no tienes que llenar el RSD, sino ya ese profesional le dice, impuestos, le estoy facturando al INCUS. Suficiente. Él ya no tienes que pagar RSD. Hemos avanzado, a mí me alegra eso del sistema, ¿no? Me alegra bastante, en contradicción de lo que digan mis colegas. Mis colegas todo quieren huelga y panfletos y no estamos entendiendo por eso. Ahora, no todo es malo, no todo es bueno, ojo, le hace mal la política. Realmente la politiquería barata le hace mucho daño. Mucho daño. Yo no soy apolítico, tampoco soy político, pero soy doctrinario y tecnócrata. El pasivo comprende obligaciones presentes provenientes de operaciones o transacciones pasadas. Claro, la contabilidad es fáctica. La contabilidad se da la vuelta, dice, ¿qué pasó hoy día? Ah, eso anota. Jamás dice, mañana creo que voy a deber a Juanita Pérez. No dice eso. Dice, ¿qué pasó hoy día? Bien, entonces, tales como la adquisición de mercaderías, servicios, pérdidas o gastos en que se han incurrido, o por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que constituye el activo. Si voy a comprar una movilidad, pero cuidado que me esté lujeando, ¿para qué? No, es que voy a repartir mis salteñitas. Es comprarse una moto, claro, le pago a un joven el mínimo. Ese es criterio, ¿no? No me voy a comprar un Land Cruiser y que un joven le doy irresponsabilidad, imagínate, $57,000, $60,000 al agua. No, tiene que ser criterio, pero tampoco le voy a enseñar a pensar al empresario, ¿no? Por eso los contadores, nuestros abuelos, decían, a mí no me interesa, anoto lo que veo. Por eso estaba en un rinconcito y ahí con sus manguitas, ¿no? Te vas a fijar el contador, sus manguitas y ahí. O hace 40 años con una maquinita así y no hablaba. Bien introvertido. Y el contador está en aquella esquina. Ahora no, ha cambiado eso. El empresario dice, no, un ratito, veré a mi contador. ¿Ve? Sí. Hablaré con mi contador. Bien. Los principales conceptos comprendidos en el pasivo son los siguientes. Adeudos por la adquisición de bienes, servicios inherentes a las operaciones. Siempre habla de inherentes a las operaciones principales. No te dice, creo, tal vez, quizá, no dice eso. Dice, ¿qué necesitabas? ¿Era necesario esa deuda? Obligaciones derivadas de la compra de mercaderías por su venta o procesamiento, claro. Cobros anticipados. Comisiones percibidas por adelantado, interés percibidos por adelantado, alquileres percibidos. Todo por adelantado es un ingreso diferido o pasivo diferido. Que al pasar el tiempo se convierte en ingreso. Sí, señor. Que tienes que regularizar previa actualización si corresponde. Eso es. Pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas, como son sueldos, comisiones, regalías, claro, porque tenemos que pagar obligaciones tributarias, fiscales, sociales, etc. ¿No es cierto? Tenemos que hacer aportes. Préstamos de instituciones de crédito, de particulares, de compañías filiales, ciertos casos de obligaciones, ¿no es cierto?, provenientes de operaciones bancarias, de descuento de documentos, por ejemplo, letra descontada. Juan Pérez, fírmame una letra porque eres malo, tienes antecedentes, así que fírmamelo. Perfecto. Le echas por cobrar a Juan Pérez 10 días, 20 días, 60 días. Y tengo que hacer seguimiento. Pero yo necesito el dinero, ya nomás me doy la vuelta con mi letra, me voy al banco y le digo, banco, préstame por favor. Claro, toma 95, yo para mí 5 al bolsillo. Y 95 me da en lugar de 100,000. ¿Eso qué se llama? Descuento de letras. Hay que aplicar mate financiero. Entonces, así, todos esos aspectos, ¿no? Reglas para la prestación, para la presentación, ¿no? Para la revelación del pasivo. Por razón de su pronta o inmediata exigibilidad, ¿qué les dije yo? Les he dibujado el activo de acuerdo al grado de liquidez.
Esa es la escala, ¿no? La categoría, cómo se expone. Y en la deuda, de acuerdo al grado de exigibilidad, obligatoriedad. Cuanto más exigible, arriba. ¿Y qué les dije el día jueves? Les dije, lo primero, impuestos. Luego sueldos. Luego vienen obligaciones como proveedores. Luego viene, y así va en degradé. La presentación de los diferentes conceptos, bueno, pasivo a largo plazo debe presentarse como primero los grupos pasivo en el balance será lo pasivo corriente, pasivo no corriente. La presentación de los diferentes conceptos del pasivo a corto plazo debe hacerse tomando en cuenta tanto agrupaciones del pasivo de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad. Por eso aquí he puesto yo obligaciones fiscales, laborales, sociales, comerciales, financieras de corto plazo, ingresos diferidos o pasivo diferido, luego pasivo de largo plazo, hipotecas por pagar, diferido de largo plazo, ¿no es cierto? Pasivo o ingreso diferido de largo plazo. Pero eso es muy rápido. Y luego viene el patrimonio. Que el patrimonio, el aporte de los socios, no es un regalo. Yo no conozco empresas, miren, tantas empresas he visto, en las reuniones yo exigiría, como no sé en qué serie yo siempre veo, ¿no? Y mi dinero le dice. Claro, es que es así. En mi familia, los chicos también dicen, ¿y mi dinero? Pero un ratito, ya me voy a pagar el alquiler, no, ¿y mi dinero? Es que así les hemos enseñado. Tiene que ser así. Pagar. Su nombre es prestar, su apellido es devolver. Ojo, no es regalo. Por eso en las redes dicen, no, si no quieres agradarte enemigos, mejor que no prestes. Ustedes dirán, debe tener experiencias malas, amargas. No, por eso yo tengo una visión bien clara. Ya les dije, es mejor regalar. De mal pagador aun cuando piedras. Reglas de presentación. Presentar por separado las deudas a favor de proveedores por la adquisición de bienes. Cuidado con mezclar. Ahí está. Por eso en un análisis financiero que vas a hacer al año, y que nosotros vamos a hacer un poquito ahora, ¿por qué debes? ¿A quién debes? Imagínate si no haces gestión de tus proveedores. Si no haces gestión. Le debo A, le debo B, le debo C, le debo D. Si te vas a desacreditar a uno que no le debas, le hagamos una trampa y eso va a repercutir así. Y tu imagen como credibilidad financiera, como empresa, va a quedar mal. Yo he estado revisando ayer a las 4 de la mañana, muy lamentable, y hacía un análisis a nivel mundial. Decía, ¿saben que los negocios, de cada 10 negocios, doctor, me dice, ¿no? De cada 10 negocios, le cuento que han quebrado 8. Y sigue esa tendencia a nivel mundial. Pero ¿por qué es eso? Es que no saben hacer gestión del pasivo. No tienen idea o no quieren aplicar un método. Hay que controlar la deuda, ¿no? Hay que controlar. Y por eso ahí le ponían, y no entiende el papá, ¿no? No le des el pescado, dale la caña para pescar, le dice. ¿Por qué le das el pescado? No vas a saber valorar. Bien, los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por pagar a proveedores deben clasificarse como cuentas por cobrar o como inventarios. Sí, señor. ¿Qué les dije cuando he dibujado acá? El pasivo corriente está vinculado con el activo corriente. Si hablamos de proveedores, debe estar vinculado con inventarios. Eso les dije. Los pasivos que representan financiamiento bancario a corto plazo deberán de representarse o presentarse por separado, claro. Por eso aquí hemos colocado obligaciones financieras de corto plazo, obligaciones financieras de largo plazo, hipotecas por pagar o bonos emitidos, ¿no es cierto? Tal vez me estoy adelantando hablando de apalancamiento financiero. Muchas familias están apalancadas, sobreapalancadas. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Que me vas a entender al año, vas a llevar análisis e interpretación. El análisis Dupuy. Apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como la deuda para aumentar la cantidad de dinero o que podemos destinar a una inversión. Ah, qué bonito. ¿Me puedo sobreapalancar? Mucho depende de la pericia, experticia, técnica.
Alguien me decía que no tiene formación, me decía, yo hasta piedras he vendido. No me cree, doctor. Sí. De nada he hecho mi patrimonio, de nada. Entonces, muy diestros son algunos. Puedes estar sobreendeudado. Ahora por eso me interesa este trabajito que hayas hecho. Vamos a mostrarles la autonomía financiera. ¿Ya? Y muchos papás no le orientan a los hijos, no le dicen, toma $1000. Yo he visto, pues, ¿no? $1000. Se va, sí, dice que ya se ha juntado. Ya, ¿qué hacemos? ¿Le daremos cuánto? A ver, 5000, no, $2000, dale. A ver, que empiece por eso. Por ahí le va mal. Mal, pues. Y como que lo ha perdido. Mucho mejor sería orientarle, capacitarle, luego ya darle así, poco a poco, insumos como la gasolina para que vaya despegando. Y por eso es que ha hecho un análisis a nivel mundial, 8 de cada 10 quiebran. Sí o sí están destinados a la quiebra. Sí o sí. Entonces, así logramos invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo, cabe la posibilidad de obtener beneficios o más pérdidas. Mucho depende si estás apalancado, sobreapalancado. Entonces, mira, el banco es, por eso yo no me gustan las gestiones del banco, no me gusta, porque no tiene dinero. A ver, date cuenta, a ver, ahorita en este momento Juanita Pérez va, le dice, aquí está mi casita, $100,000 vale, ya, te voy a dar $30,000, muy bien, todavía le riño, ¿no? Y le da $30,000, la otra salta, y va. Yo pregunto, ¿cómo le desembolsa? Va, le dice, sí, tiene que abrirse una cuenta, y a su cuenta. ¿Tú has visto el dinero? Yo pregunto. ¿Tú has visto contante y sonante? No has visto. Te da un cheque blanco, te dice, ya está su depósito, ya a mi cuenta, y su cuenta va. Ahora, si hay una orden de pago, agarra a Juanita Pérez, le dice, yo tengo mi propio orden, tengo que ir a pagar. ¿A quién? No, aquí yo me estoy comprando. Entonces va, paga con eso. Y nadie ha visto el dinero. Entonces, el otro es puro compromiso. Ese es pues el fondo del banco. Si ustedes le desnudaran al banco, y dinero, y mi dinero no hay. Todo es papeleo. Y hay que aprender. Dinero genera dinero. Bien, hay deudas buenas, hay deudas malas. Obviamente, los gastos superfluos, ¿qué harías? ¿Quedarte en casa y cuidarte de la pandemia? ¿O más vale irte a bailar al fórum como era en mis tiempos, no? Nos damos la vida, pues. $1000 sacaremos de la... Sí, viva la libertad. Hay prioridades, ¿no? Eso depende de cada uno. Hay gastos superfluos, que no es necesario. Y que te ha enseñado aquí, te dijo, es necesario, te va a inyectar, va a aportar a beneficios, te dice, ¿no? Bien, este modelito que ves es de Europa, ¿no? La ley de la igualdad, por eso en las NIF lo más líquido está arriba, lo más sólido abajo, y prueba de ello. Cuanto menos obligado está arriba, por eso está el aporte propio. Cuanto debes a la gente, ya quieres desligarte aquí. Entonces hay que pensar, y hay que repensar, y eso vas a tener una lectura del análisis e interpretación. Mucho cuidado, por eso tienen que agarrar, señores, yo estoy teniendo cuidado, cada tema, dejar huellas, cada tema, desde el disponible, ahora ya he entrado al pasivo. Cada tema, ahora voy a entrar a obligaciones tributarias, voy a entrar a obligaciones sociales, laborales, uy, es harto todavía. Estoy dejando huellas. Cuidado al año, ay, no me acuerdo, no, todo tiene, porque ahí directamente va a ser análisis. Vas a hacer análisis financiero. Bien, vamos bien entonces. Ahora vamos a ver las deudas. A ver, vamos a ir análisis. Bien. Después vamos a ver esto. Lo que pasa es que el día de hoy es cierre de mes y tengo que pagar los pasivos antes de que termine, de lo contrario podría tener un problema. Ya, después vamos a ver un ratito. Miren la cantidad de estos que tengo. Pero bueno, los vamos a ir viendo. Ok.
señores, he trabajado el fin de semana, ya tienen su nota, he visto acá. Entonces, primero, la participación, sí, a ver. Esto se ha revisado ya. Usted ya lo tiene en su nota de esto. Ya lo tiene en su nota. Sí, señor. Ya está, como puedes ver, está subiendo aquí, ya está calificado. Me han contado alguna. No, ¿para qué voy a nombrar? Pero sigan adelante, saben bien. Algunos se dedican realmente a hacer su trabajo y tienen la nota que corresponde. ¿Sí? Es más, había 2 personas. Incluso dije, puedo aumentarle, pero sería desventaja para el otro grupo, o sea, muy complicado, ¿no? Por la dedicación que le han prestado, especial atención a esto, lo que les he dado la tarea. Es bueno eso. Bien, como pueden ver, señores, yo como soldado que soy, estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces ya tienen ahí calificado la mitad del puntaje, la asistencia da de sí. Me dice ahora, hoy día, si vas a calificar, ¿qué voy a calificar? Le digo, hoy día 5 puntitos tienes que calificar lo que te han presentado, aquí está, muy bien. Luego las firmas vas a ir acumulando tranquilo, muy bien. El caso práctico integral, pero el segundo se no te dijo nada, porque eres oficioso, me dice mi conciencia. El tercero te ha pedido, te ha solicitado una y otra vez que por lo menos les has prometido que les vas a dar a conocer este tema. O sea, por lo menos el ciclo contable de enero, esto les has prometido, ya les he mandado. Entonces, por chambre, a ustedes también les he reflejado, ¿ya? Ahí está, les he dado más o menos cómo tienen que hacer el primer asiento para que vayan arrancando. Salvo hay alguna duda, me lo consultan, no hay ningún problema. Entonces vayan trabajando así. Tiene que ser cada asiento, ¿cierto? De enero de ser pasado y luego pasan a febrero o falta algo más, entonces van viendo y tienen que arrancar hasta junio, por si acaso. Hasta junio tienen que entregar eso. Entonces, palabra empeñada, palabra cumplida, ya está. ¿Ya? Entonces, eso es 20 puntos. Tienes que hacerlo bien. La acumulación de firmas ya lo tenemos, ¿no? Ya estamos con ustedes también, en algunas cosas también nos destacamos, estamos acumulando. Este trabajo ya no está pendiente. Esto ya lo voy a colocar entregado, realizado. ¿Listo? Ya está, realizado está. Luego, este otro trabajo, sí señor, que es la Ley General de Trabajo, me va a ayudar bastante en la obligación laboral. ¿Ya? En la obligación tributaria es mi fuerte, es mi otra especialidad que tengo, yo de auditoría tributaria, auditoría forense y auditoría interna. Entonces, voy a tomar examen de grado justamente este mes, ¿no? Respecto a auditoría tributaria, entonces estoy preparando bonito el ejercicio tributario. Entonces, con ustedes les recuerdo, vamos a dar el examen el día 15 debe estar acá, el 15 de septiembre. Pero, fin de este mes, el 29 creo que es, ya tengo que avisarles las notas. Fin de este mes les voy a avisar las notas, el 29. Puedo avisarse el primero. Bien, entonces no, directamente se va a publicar. Ahí, ya está, tiene su lugar. Aquí se van a aplicar, aquí dice notas sobre 70%, aquí voy a publicar. Listo. ¿Qué más tenemos con ustedes? Nada más. Ahora tengo que entrar al trabajito. Por lo tanto, voy a con ustedes revisar esto, este es mi trabajo. Aquí tenemos tema pasivos. El tema, ¿dónde está? El solución, planteamiento. Y un poquito es reforzado hoy día, y aquí está en detalle por si acaso, ¿no? Todo lo que es el pasivo, obligaciones que hemos visto con ustedes,
Ya, todas estas obligaciones. Bien, todo tipo de obligaciones. Ok. Bien, hemos llegado con ustedes hasta acá. Y les explico un poquito, esto es simplemente para reforzar, ya lo tienen esto. Me dice, por ejemplo, la empresa comercial Illimani, ¿no? Es dedicado a la compra y venta de mercaderías electrodomésticos, presenta los siguientes saldos, movimientos al 31 de diciembre. Ahí está. Eso que ves con celestito, ya lo hemos practicado, es lo que merece hacer ajustes. ¿Y ajustes qué significa? Actualización de valores y corresponde, depreciación, amortización, regularización. Entonces, como estoy tocando el pasivo y obligaciones, entonces aquí ustedes van a poder ver cuándo se ha incorporado cada bien, cuál es el valor reconocido confiablemente, cuál es el factor de actualización, el valor actual versus el valor inicial, entonces me da la diferencia para el ajuste, me da la depreciación, listo, nada más, ahí está la regularización del ingreso diferido, la determinación de impuestos, la actualización de valores y la depreciación. Listo, con eso suficiente. Eso era para reforzar un poquito, ¿no? Bueno, les he dado este ejercicio, como que ahí está, eso han debido colocar ustedes, ahí está. Repasito. Caja activo, banco activo, cuentas por cobrar activo, cuentas incobrables sigue siendo activo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar activo, ¿no? Previsión para incobrar, ustedes saben que es regularizadora del activo. Inventario es activo, edificio activo, mueble activo, equipo de computación activo, vehículo activo, equipo de computación, depresión acumulada es activo regularizador. Inversiones en instituciones patrimoniales, en instrumentos patrimoniales, inversiones, es activo negativo. Pero bueno, para cuando se va a ir al otro lado, ¿no? Cargos diferidos, activo negativo, se va a volver gastos. Gastos anticipados, materiales en tránsito, ¿no? Luego tenemos ahí los pasivos. Todo lo que estamos viendo ahora, deudas, obligaciones de corto plazo. Y también obligaciones de largo plazo, como las dos últimas. Tenemos el patrimonio, ¿sí? Capital social, ajustes de capital, reserva legal, superávit de valor técnico, ajustes de reserva patrimonial, lo que le da el ajuste del capital, resultados acumulados, ¿no? Las ventas, ingreso, costo de ventas es esto, ¿no? Cuando es inicial, el inventario inicial es activo, en un balance de apertura, pero cuando es de gestión, o sea, final, quiere decir que es, o al cierre, quiere decir que es una cuenta de costo. Inventario final es activo, su nombre indica ahí los tres gastos. Ingreso, su nombre indica, gastos varios, ¿sí? AITB, y finalmente otros gastos, ¿no? Como has reconocido acá, dice, has reconocido todo esto, no hay problema, ya no deberíamos tener problemas de identificar cada cuenta. Entonces me dice, señor, usted ahora lo que tiene que hacer es venir acá y les ha pedido usted que clasifique. El primer paso, este es el resultado, 31.647.224. ¿Han llegado a eso? Perfecto. Luego me dice, con eso tienen que lograr su balance. Perfecto. Entonces veremos el balance. Pero para este balance no me gusta mucho, así que tiene que estar ordenado, pero a ver, haremos la prueba. Acá. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Ese es el balance.
13.106.224 les ha dado. Se les ha dado excelente, ¿no? Y me dice, por si acaso, el estado de resultados era antes, porque sin el estado de resultados no puedes hacer tu balance y la ganancia es 192.920. Eso es. El estado de resultados ahí está, como les has indicado, el inventario inicial es parte, las compras son parte de la determinación del costo de ventas. Sí, señor. Y el inventario final se va a ir al balance general. A ver. Y justamente aquí está. Si ustedes se fijan, ahí está. En buena hora. 899.000. Ahí está, miren. Para fines te sirve para determinar el costo de ventas. Ese es el sistema periódico, ¿verdad? Listo. Con eso lo firmas aquí, estudiante de Lincos, ya te ganas tus pesitos. Listo, ya está. Nada más. ¿Qué te faltaría registrarte nomás? Aunque hoy en día ya no te pido, porque hay una resolución del Ministerio, la 520 o 560, perdón, y hay otras resoluciones que dicen no te exigen que estés colegiado, pero eso sí que seas titulado de acuerdo al artículo 39 del Código de Comercio, demostrado. Entonces ya cobrarías, sería legal. Tú tienes tu sellito, tu título, y ya no necesitas ser colegiado, porque eso te basta que el título te facultas eso. No estarías engañando. Pero para siempre es bueno que alguien te certifique. Por esto de la capacitación, todo eso, ¿no? Entonces, como puedes ver, ese es el resultado y eso te ganaste 5 puntitos. Nada más, no habría que pensar nada más. Preguntas hasta aquí mientras voy revisando su lista. ¿Qué dudas tienen?